En medio del árido paisaje del desierto de Sonora, emerge una ciudad vibrante, soleada y sorprendente. Aquí, los días comienzan entre campos de golf perfectamente diseñados, donde el verde intenso contrasta con las montañas rojizas del horizonte. Los hoteles, muchos de ellos verdaderos oasis de confort, ofrecen experiencias que van más allá del descanso. Spas al aire libre, piscinas con vistas impresionantes y cenas bajo cielos estrellados. Pero Phoenix es mucho más que lujo y descanso. Es naturaleza en estado puro. A pocos minutos del centro, los senderos serpentean entre cactus centenarios, ofreciendo vistas que cortan el aliento, y la posibilidad de desconectar del ruido y conectar con lo esencial. Y si viajas en familia, también hay magia para los más pequeños. En lugares como McDonald Ranch, el espíritu del viejo oeste sigue estando vivo entre caballos, animales de granja y actividades al aire libre que convierten cada visita en una aventura inolvidable. Phoenix no es solo un destino, es una experiencia, y hoy te la vamos a mostrar. Bueno, muchachos, ya llegamos a lo que va a ser nuestra casa en Phoenix por los próximos 3 días. Y este lugar es como un hotel. Entonces las personas lo que hacen es que compran como una cabaña indefinidamente, o la compran o la alquilan, entonces la rentan en la plataforma Airbnb, que fue donde yo la renté, bastante asequible. El lugar está muy bonito. Vamos a hacer el check-in ahora, que el check-in es como el clásico hotel. Tienes que ir al lobby, presentar tu reservación y ellos te instruyen cómo hacer. Caballero, contrario a lo que pensé, muy fácil el check-in, la gente tan amable. Bueno, es que esto es uno, como le estaba comentando, de la cantidad de golf courses son clubs que había. Este es uno de ellos, y de hecho uno de los más lujosos. Pues me dieron las llaves de la habitación, los wristbands. La habitación es para 4 personas, pero miren, los wristbands es para que te los pongas para acceder a la piscina y a la habitación, pero te los puedes quitar. O sea, cuando te vayas por la ciudad, te los quitas, los guardas. Y entonces, muy atenta a las personas, un trato excelente. Me dieron el mapa para acceder al lugar, a la habitación de nosotros, que es un bungalow, y me dieron una guía completa de todos los lugares. Miren qué fácil me han hecho la estancia en Phoenix, de todos los lugares interesantes que debería visitar, y hasta los canales, de una guía de los canales que podemos tener en la habitación. Una maravilla, cabrón, una maravilla de verdad. Les recomiendo, les voy a dejar el link del Airbnb. Y por supuesto, este Airbnb, como yo les había dicho, son de personas que, como les gusta el golf mucho, pero no residen en Phoenix, lo que sencillamente hacen es que tienen compran este bungalow y lo usan para cuando vienen aquí a Phoenix con invitados o lo que sea, a jugar golf, o vienen por un tiempo. En el resto del tiempo lo rentan en Airbnb y le sacan prácticamente el costo completo del mortgage de lo que sea que le cueste el mortgage del lugar. Así que cuando tengan mucho dinero, ya esto es una opción. Me puedo comprar una casa en un lugar que me guste y alquilarlo el resto del tiempo en Airbnb. Tips and tricks para cuando tengamos pasta. Ahora no, ahora estamos fritos. Este es el parking permit, para que no te lleven el carro. Para que no tow away. ¿Y todavía tú no has encontrado la habitación que estamos? ¿Qué va, chico? ¿Quieres ver cómo vengo yo en 2 minutos y lo encuentro? Aquí dice Start Channel 40. No. Dale, ponle que estoy cansado. Ahora sí. Bueno, vamos a asistir a Armandín, que está batallando para encontrar el número de cuartos. Estamos en las 5. Vamos a ver qué número es ahora. ¿Nunca encontraste el número de la habitación? No sé dónde está el número de la habitación, revisé todos los papeles y no lo encontré. 510. ¿Viste qué fácil? Ah, no, pero tú sabías eso porque tú hiciste el check-in. No, porque tienes que buscar las llaves. Con buscar las llaves, ya tienes. Yo busqué en los otros papeles. Eso fue lo único que no revisé. Yo creo que tú no le pusiste mucho cariño a buscar el número ese. Yo sí le puse cariño suficiente, pero no lo encontré. Con lo cansado que yo estoy, tener que venir a buscar un numerito. Viste que nice está. Miren eso. Vaya, me siento lo que no soy. Siento millonario.
Voy a tener que bailar en el street de Las Vegas una semana para poder pagar estas vacaciones. Bueno, ni eso puedo porque es que estoy malo como loco también. No me van a pagar ni para el café de por la mañana. Vamos a ver qué tal está nuestra casita. Wow, man. Like you. Oh, wow. Miren esto, por Dios. Vamos a hacer la prueba del colchón. Ay, carajo. Increíble, caballo. Increíble. Vamos a ver el... Bueno, si tenemos balcón. Vaya, para sentarnos con lo que queda. Ah, no, qué botella de vino si ya no queda vino. Se compra otra. Ah. Ya me pasó. No es que ya me pasó en el otro lugar. Doble seguridad siempre, vale. Se la vi. Beautiful, beautiful. Nos los merecemos. Recuérdense, como siempre decimos, es bastante gasto, caballero, pero no los merecemos. Dios proveerá. Dios debe estar con un ojo así mirándonos a nosotros, así como diciendo, hijos, déjenme descansar ya, por favor. No puedo con ustedes. Hace un tiempo. Nada, pero no, de verdad que no los merecemos. Trabajamos muy fuerte. Vamos a descansar. Vamos a darle el estreno a la piscina de este lugar. El Legacy Golf Club. Pero miren qué día tenemos, a ver. Vamos a disfrutar de una puesta del sol, yo creo, hoy. Magnífica. Aquí nos dieron nuestra manillita, que es muy gracioso porque te la puedes quitar y poner. Y ya entonces con la llave de la habitación abrimos la puerta de la piscina y a disfrutar. Con una vista, vaya, privilegiada. 1, 2, 3. Remember when you told me that I should take it slow, but I can't stay when the world is waiting. I'm too used to being on my own. Hearts will break, but I have to chase it. I'm dancing on the edge again. The wind is calling my name. I'm dancing on the edge again. This time I'm not looking back, babe. You can change me, you can tell me down. I'll leave echoes in every place I find. I'll break the molds with rebels mind. I'm a hurricane. Qué bonitas se ven las luminarias en Las Palmas. Y el paseíto. Decidimos ir caminando hacia el restaurante, ya que es bien cerca. Y de paso hacemos espacio para que nos quepa más jama. Este bar que vamos a visitar se llama Trails End Bar and Grill. Es más bien como comida más... No es gourmet, más rápida, hamburguesa. Vi sus tacos. Entonces vamos a ver qué tienen para ofrecernos por ahí. También el folleto de bienvenida que venía nos dieron muchas opciones. Venían ciertos folletos con restaurantes que quedaban cerca, con trails, con cosas para hacer. Y en el de este restaurante específico venían 4 cupones. Uno para tener 10% de descuento en la primera comida. Otro de 10% para takeout, para pedir comida online. Otro para pedir como un side para una bebida. Así que aprovechen todo lo que tengan en la mano, caballero. Vamos para Trails End. Tenemos el lugar para nosotros. Tenemos mesas adentro.
pero nosotros vamos para afuera, porque realmente miren qué agradable está todo por acá. Está bien bonito todo este lugar, caballero, y muy tranquilo. Miren esto, qué bueno, está orientado exactamente donde estuvimos viendo la puesta del sol hoy. Eso es para que la gente vengan a disfrutar y tomarse una buena cerveza que ya nosotros ordenamos. A mí siempre me gusta cuando vengo a un lugar, pues, si tienen alguna cosa que sea especial del lugar, pedir. Es una buena, interesante manera de conocer. En este caso le pregunté, yo siempre pido draft beer porque es más barata. La cerveza embotellada importada es más cara. Entonces tenía una que se llama Legacy, como mismo se llama el club este, que es el campo de golf y el resort. Así que vamos a ver qué tal está Legacy. Ya por aquí tenemos el menú de almuerzos y comida. Armandín se decidió por una ensalada del sureste. Y yo creo que voy a ir por una pasta azteca. Ahí les comentamos qué tal todo. En este lugar sirven desayuno, almuerzo y comida. Y tienen especiales, tienes que revisar todos los días los especiales. ¿Qué tal? ¿Cuánto le das a la Legacy? Pues me gusta porque es suave. Espectacular. Yo puedo qué grande está esa ensalada. Mira para ti qué grande, mira. Ensalada con pollo y de todo tiene. Yo voy a querer un poco. Ok. Pasta. Y miren esta pasta. Tiene un olor con pancito de ajo. Y la cerveza Legacy. Voy a querer una cosa. Mejor parte de venir a comer 2 personas. Intercambiamos los platos. 50-50. Una experiencia magnífica por acá por Trail Sand. Ya nos trajeron la cuenta. Al final son $55. Y nos dijo la muchacha que pongamos el voucher ahí y ellos nos hacen el descuento. La manera de pagar aquí en Estados Unidos, tú simplemente dejas tu tarjeta con la cuenta, ellos se la llevan, te hacen un hold de la tarjeta y después te traen el recibo general donde tú añades la propina y se la devuelves a ellos. Ya cuando tú te vayas, ellos te hacen el descuento completo. Muy elegante, muy sabroso el lugar y Legacy estuvo magnífico. Así que les recomiendo. Trail Sand. Seguimos explorando Scottsdale. Vamos ahora a un lugar aquí a ver si pueden. No hace demasiada calor. Se llama McDonald's Ranch. ¿Qué te pasa? ¿Te estás poniendo de campaña? Sí. Completo. No, como mismo hay que ponerse la chancleta para descansar, hay que ponerse las botas para cuidarse de la serpiente. Pero veníamos por un rancho de cowboy, pero no te lo tenías que tomar tan en serio. Hay que vestirse de acuerdo a la ocasión, ¿no? ¿Verdad? No, pero ya lo que te falta es un sombrero de cuero. No lo tengo, chico. Hay que comprar. Miren qué bonita la entrada que nos da la bienvenida. No pueden faltar las calabazas de Halloween. Creo que en este lado hay una exhibición también en McDonald's Ranch, donde la gente talla las calabazas y le hace decoraciones de Halloween. Miren qué bonito el caballo con la bandera de Arizona. Se ve muy bien porque hay mucho ruido y mucho resplandor. Así que ya estamos listos ya. A ver si damos un paseo a caballo. Este lugar fue fundado por la familia Richardson en 1956 como un rancho de caballos y de ganado. Abrió sus puertas al público el domingo de Pascua de 1970 bajo el nombre de Old McDonald's Farm, ofreciendo paseos a caballos y en carreta por solo $2, acompañado de fogata y comidas compartidas en el desierto. Y no, muchachos, el nombre no tiene absolutamente nada que ver con la cadena de comida rápida McDonald's.
sino con la antigua canción infantil que me recuerdo que decía como Old MacDonald had a farm, E-I-E-I-O, and on his farm he has a cow, E-I-E-I-O, with the moo here and the moo there, here moo, there moo, everywhere moo. Si mi memoria no me traiciona, me acuerdo cuando era pequeño oír esa canción por allá con el poco inglés que dominaba por Cuba. Con el tiempo, el hijo menor del fundador, Robbie Richardson, asumió la administración y renombró el lugar como McDonald's Ranch. Actualmente Robbie dirige el rancho junto con su esposa Sylvia y sus hijas Kelsey y Kylie, manteniendo viva la tradición familiar. Esto es un lugar espectacular para compartir en familia, muchos lugares para que jueguen los niños, muchas actividades que pueden compartir juntos en familia. Seguimos con las decoraciones de Halloween. La que Halloween aquí yo creo que es una de las fechas más populares, aparte del fin de año y las navidades. ¿Cuánto tiempo llevará él manejando ese tractor? Yo creo que más del que debería. Estos lugares tienen unas cosas características y es el olor que va a haber. El mismo heno seco y la caca de caballo no será lo más agradable, pero sin duda es distinto, es una experiencia distinta. Listo, no será de cowboy, pero va a cumplir su objetivo, que es protegerme del sol. Aquí tenemos todos los horarios y los lugares y las actividades, así que cash y credit accepted, no hay lío con pagar. Está abierto, cierra los martes y está abierto todos los días desde las 9 de la mañana hasta las 5 de la tarde. Bueno muchachos, resumen, $15 la entrada, se pagan en la cabina esta. Y el horseback ride hay que averiguar porque generalmente es por appointment, no lo sabía. Pero bueno, vamos a averiguar a ver si tenemos suerte y lo podemos hacer. Así que, si no, bueno, pues recorremos el lugar y aprendemos un poco. Como mismo hemos visto en todos los lugares, siempre hay una estación de fotos para tomarse fotos con estilo oeste. Estamos tratando de buscar el horseback ride lugar, a ver si tenemos suerte y podemos clasificar hoy. Esto sí es una taberna con estilo bien westerning. Esto debe ser una sala de eventos o algo. Imagino que aquí es donde vienen a tocar los cowboys y donde hacen los duelos. La cantina de Miguel. La cantina de Miguel no tiene cervecita hoy, chicos. Yo creo que en este lugar, les voy a confirmar, pero que no están permitidas las bebidas alcohólicas. Es un lugar que es muy kid friendly. De hecho está básicamente diseñado con ese objetivo. Y recuerden, take away your trash. Si la traes, te la llevo. Tienen otra simulación de las minas, de cómo se hacía todo el procedimiento para extraer el oro. Y este aquí es el petting zoo, que es donde puedes tocar los animales. Tenemos aquí para lavarnos las manos, por supuesto, para no ensuciar a los animales con las manos de nosotros. Vamos a ser disciplinados. Caballero, cuando acaben de lavarse las manos, cierren la llavecita. He visto varias personas que parece que como no quieren ensuciárselas de nuevo, el agua se agota, gota a gota el agua se agota. Aquí les venden a $3 los conos de comida y 2 conos por 5 pesos. Esa comida está sana, esa comida la pueden alimentar. Aquí pueden comprar su conito para dárselo a los animales adentro. Así que vamos a tocar un poco de chivos y de burro. Cuidado, no te vayas a meter una mordida. Miren, caballero, ahí tienen su playground para que suelten a sus muchachos a corretear y llenarse de arena ahí. Y ustedes puedan coger un break.
Hay todo tipo de competencias, de juegos participativos. Miren ese que gracioso, es una carrera de patos, ¿eh? Que funciona bombeando agua. En qué buen laberinto. Los mal que hoy nos ha hecho un día un poco mejor que el de ayer. Estaba un poco nublado. La sensación del calor no es tan abrasadora. Chicos, yo que quería echar una competencia aquí de race cards, pero no soy niño. Aunque me creo niño, pero ya no lo soy. Caballeros, tienen que ponernos una parte de juego para los adultos y los adultos que quieran jugar. Ya no podemos jugar, es trabajar nada más allá y pagar biles. Lo que pasa, no dejen morir nuestro niño interior. Piscinas de maíz, para que se bañen los niños en maíz. Dime tú. Piscina de maíz. ¿No será más fácil llenarla de arena? Mira cómo está la arena aquí. Todas las calabazas están a la venta, así que quieren hacerse un caldo de calabaza y están por acá por Scottsdale, ya saben a dónde pueden venir. Me imagino que estén bien baratas. ¿Cuántos espantapájaros aquí? Fairy Tale Pumpkins a $12. Y miren qué gracioso. Ahí tenemos los agujeros. Por ahí pasas la calabaza que cojas y ahí tienes el precio que tienes que pagar. Si es grande, ¿ves? Si pasa por el agujero, ese es el que tienes que pagar. Me imagino que este sea el origen de todas las calabazas que la gente compra para tallar en Halloween. Tenemos bastante por donde escoger. Y ahí por acá tenemos este trencito, que no es un trencito, en realidad es un tractor disfrazado de tren. Un tractor con problemas de identidad, que le da paseos a los muchachos, bueno, y a los adultos. Son $5 por persona y $3 por si los llevas en tus piernas. Sí. Miren qué buena nicho para tirarse una foto romántica. Está bastante largo nuestro tren con problemas de identidad. Es un tractor que se siente tren. Tractor que se identifica como tren. Ahora me voy a tirar la foto romántica con mi persona favorita. Ay, como me quiero, qué bueno soy. Tú vas a ver que tú vas a llegar muy lejos. We only offer pony rides for the little kiddos. For the little Yeah, kids. for the little kiddos. And for adults? For adults, we offer trail rides by reservation. Oh, So you'd have it's to a talk to trail the ride. girls in the office about that. They can help you out. Middle building right there. Yeah. Thank you. Yeah, of course. Averiguamos. No, ahí es solamente para montar en pony, los caballos chiquitos, los niños. Los de adultos es un ride, es un trail ride que es en caballo y hay que hacer una reservación ahí en el edificio. Vamos a averiguar. Last minute tickets. Nosotros somos siempre last minute. We were wondering if there is any way that last minute tickets for the ride, because I didn't know how to reserve it in a web So we page. take all of our reservations over the phone. Let's see The here. phone. Yeah, my next available is not until this evening, 4:30. So 4:30 in the afternoon. Yes, 4:30 this evening.
Well, afternoon, evening, whatever that is Yeah. to you. And then it's a 1 hour sunset ride from 5 to 6. 5 to 6. And how much is it? $95 per person plus tax and gratuity for the guide. And, if we want to have the time, should I have to book it now or? Yeah, I only have room for 2 more, so if you are interested, I do recommend booking it now. If you want to take a card here and call me, Okay, that would be if fine. you wanna walk because around and think yeah, about walk it. around a little bit. this top number is our phone number. You just call me if you'd like to reserve, or Okay. you can stop back by on your way out. Yeah, because we have other places to check out. But Yeah, if I see that, 100%. I can just call and Yeah, and find we're- out if they. Exactly, and we're open every day except for Tuesday. So if there's another day that you're here that works better, Yeah, maybe just let tomorrow. us know. Yeah, and we have lots of space tomorrow, so you just call and let us know. We can get you reserved. Okay, so it's 95 per adult. Yes, for the sunset ride, we have a cheaper ride. It's $75 per person, just a 1 hour ride through the day. Through the day. Okay, Yeah. thank you. You're welcome. Bueno, pues hay 2 slots available. Ella me dio la tarjetita para que tomemos la decisión, pero por supuesto el más caro es el Sunset Ride, que son $95 por persona, que es muy recomendado. Y entonces hay uno que es más barato, que es durante el día, que es a $75 por persona. Por supuesto, el más atractivo, el que todo el mundo quiere ver, es el del Sunset, porque es el que de hecho vi que más personas, casi siempre está booked. Me dijo que si estábamos más días, bueno, pues mañana tenían todas las capacidades, me dio la tarjetita, porque todas las reservaciones son por teléfono. La pueden ver en la página web del lugar. Se encuentra el teléfono donde puedes hacer las reservaciones y llamar por teléfono para que vengas al seguro. Bueno, pues muchachos, decidimos realmente que no vamos a poder reservar el tour a caballo, porque realmente es nuestro último día por acá y tenemos muchos lugares que mostrarles, así que me voy a quedar debiéndoles esta parte. Pero bueno, siempre será para la próxima aventura. Además son $95 por persona. Tenemos que designar en estos momentos $190. Casi 200, ¿no? Porque plus Casi taxes, $200. $200 $200 por 1 hora de ride. es de En 5. realidad yo creo que con el caballo que monté allá en la finca que casa de mis abuelos era más barato y ya tengo la experiencia, ¿no? Pero bueno, siempre es agradable hacerlo. Pero no es lo mismo en Arizona con los cactus o en la puesta del sol. Oye, en el Escambray era lindísimo, así que no jodas. Pero bueno, conclusión, en la próxima aventura no se me escapa. Seguimos camino, muchachos. I remember that summer eve. Since then I just can't think straight.